Buenas tardes, mi nombre es Miguel Sánchez y en este momento haré la presentación del punto individual de la guía número 1. En este caso, la presentación abarcará las preguntas hechas en la guía y la explicación de los términos Incoterms. Bueno, los términos Incoterms es un contrato que se celebra entre el exportador y el importador, en donde las partes establecen quién es responsable de los costos de transporte y quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro o pérdida, lo que también se conoce comúnmente como los riesgos, ¿sí?, de la mercancía. En ese caso, se celebran varios tipos de contrato. El primero es el ex-works, ¿sí?, o también llamado en fábrica, ¿sí? Se utiliza cuando el exportador se limita a colocar la mercancía al importador en sus propias instalaciones. Allí es donde la transferencia de costos y riesgos pasa al importador. Es la única o es el único tipo de contrato donde el importador se responsabiliza por los trámites del exportador, ¿sí? Principalmente se utilizan en empresas que no tienen demasiada experiencia, debido a que el importador, ya con su conocimiento, como que trata de ayudar al exportador con todos los temas de papeleo y todos los conocimientos que él tiene. En el segundo tipo de contrato encontramos el Free Alongside Ship o libre al costado del buque. En ese caso se utiliza principalmente solo en transporte marítimo. Entonces, allí el exportador asume los costos y los riesgos hasta el muelle con el buque contratado por el importador. En este momento se transfiere al importador todos los costos y riesgos. ¿Qué quiere decir esto? En ese caso, en el transporte de la mercancía del muelle hasta el buque, ya estos riesgos corren por medio del importador. El tercer tipo de contrato es Free on Board, libre a bordo. También es un contrato que solo se celebra con el transporte, con el transporte marítimo. En ese caso, el exportador asume los costos y los riesgos hasta el buque contratado por el importador. En ese caso, solo después de colocar la mercancía en el buque, se transfiere al importador los costos y los riesgos. En ese caso, quiere decir que, a diferencia del anterior, en este caso el exportador sí debe colocar la mercancía o responsabilizarse hasta que la mercancía esté en el buque. Si en el transporte o en la carga, que se realiza del muelle hasta el buque, ocurre alguna cosa, el exportador ahí sí correría con el riesgo. Como en el caso anterior, solo lo correría el importador. Bien, la siguiente que vemos es el Free Carrier, ¿sí?, o libre transportista, ¿sí?, en un lugar convenido. En este caso sí se puede utilizar con cualquiera o en el primer grupo de los medios de transporte. En ese caso, principalmente es que el exportador se responsabiliza de los costos y riesgos hasta que pone la mercancía en el transporte principal o en el lugar acordado con el importador. En ese momento, solo después de colocar la mercancía allí, el exportador transfiere al importador los costos y riesgos de la mercancía, ¿sí? Perfecto. Entonces la siguiente es el costo o Cost and Freight, que es el coste y flete puerto de destino convenido. También es solo para transporte marítimo, donde el exportador asume costos y riesgos hasta el buque contratado, pero en este caso el buque no es contratado por el importador, sino por el exportador, ¿sí? En ese caso, solo después de colocar la mercancía en el buque se transfiere al importador los costos y riesgos, ¿sí? Entonces, en este caso, la única diferencia respecto, al que habíamos visto anteriormente, donde él también se hacía responsable de poner la mercancía en el buque, es que que el exportador tiene que pagar el transportista, o sea, tiene que pagar el buque y lógicamente todos sus aranceles que pueda tener este. El siguiente es Cost Insurance and Freight, que es el coste seguro y flete del puerto de destino convenido. En este caso, también solo es para transporte marítimo, ¿sí? El exportador asume los costos hasta el muelle de destino. En este momento, solo al llegar al muelle se transfiere al importador los costos. En ese caso, no en la transferencia, del buque al muelle de destino, ya el importador comienza allí a entrar en los riesgos, ¿sí?, o a contar con los riesgos de la mercancía. De todas maneras, estos riesgos, sí, que se puedan, evidenciar en este transporte del buque, en ese caso, están cubiertos por una póliza de seguros que es contratada al exportador y, lógicamente, solo será efectiva al beneficio del importador, en donde, él cobrará este seguro en
pues en la filial a donde aseguraron o donde hicieron el seguro, ¿sí? La siguiente es el Carriage Paid To, que es transporte pagado hasta. En ese caso, pues aquí ya identificamos las operaciones multimodales, donde el exportador es responsable de los costos de los diferentes transportes hasta el punto de destino de la mercancía. En este caso, pues el exportador ya asume un poco más los gastos. Pero en cuanto a los riesgos, son responsabilidad del importador a partir del momento en que se entregue la mercancía al primer medio de transporte. Quiere decir que si contratamos, digamos, un taxi para llevarlo al aeropuerto y del aeropuerto un avión para llevarlo después a la fábrica, desde el momento que es llevado al taxi, en ese caso pues ya es riesgo del importador, pero el exportador paga el taxi y el avión que tiene que transportar la mercancía. Perfecto, entonces el Carriage and Insure Paid, o transporte y seguros pagados del lugar de destino, pues es exactamente igual al anterior. Lo único que cambia es que aquí también pues se utiliza una póliza de seguro que también es contratada por el exportador en beneficio del importador, pues por cualquier dificultad o problema que se presente con la mercancía que se está exportando. Perfecto, ya seguimos el Deliver at Terminal, que es entregado en terminal, ¿sí? El exportador se encarga de todos los costos hasta que la mercancía se entrega en el lugar de destino acordado. También asume los riesgos hasta este momento. Es importante, digamos, en este tipo de contratos especificar muy bien en dónde se va a entregar, debido pues a que debe cumplir, digamos, tanto la práctica con la teoría. En ese caso, si se dice que en tal camión, se debe especificar muy bien qué tipo de camión es, qué modelo, qué marca, así, para que lógicamente no haya ninguna confusión y los riesgos lógicamente sean asumidos por el importador o por el exportador, dependiendo pues hasta dónde llegue la mercancía. El siguiente tipo es Delivered at Place, entregado en un punto, ¿sí? O lugar de destino convenido, ¿cierto? En este caso pues el exportador se encarga de todos los costos, pero no paga los costos asociados a la importación. Eso ya lo asume el importador. Los riesgos también pues de la mercancía también digamos son asumidos por el exportador hasta que la mercancía llegue pues a su lugar de destino. En este caso pues referente digamos a lo anterior, es solo que los gastos referentes a la importación pues son pagados por el importador. En el caso anterior sí tiene que asumirlos el exportador en el DAT. Perfecto. Por último encontramos el Incoterm, el último Incoterm, que se refiere al Delivered Direct Paid, entrega con derechos pagados. En este caso pues el exportador paga todo hasta dejar la mercancía en el punto convenido con el importador, y el importador no realiza ningún trámite y los gastos totalmente son asumidos por el exportador. Posiblemente digamos podríamos asociarlo con el primer caso pues que nosotros vimos, ¿sí? En donde es el ex-works, ¿no? Que lógicamente pues es donde los importadores cargan con todo el costo. En este caso es pues al contrario, el exportador carga con todos los costos que se evidencien durante el procedimiento o el tránsito de la mercancía. Bueno, ahora hablaremos de la internacionalización empresarial, ¿sí? La internacionalización empresarial pues es un proceso en el que la compañía crea condiciones para preparar una salida al mercado internacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la empresa ya quiere implementar su marca en el exterior, ¿sí? En ese caso pues ellos tienen que manejar su misma filosofía, su misma política en el exterior. Lógicamente van a cambiar algunas cosas respecto a lo político o social, dependiendo pues el país a donde se vaya a generar la nueva marca en el extranjero, ¿no? En este caso pues encontramos varios tipos, digamos, de realizar el procedimiento para que la marca pues sea llevada al extranjero. En este caso encontramos pues la exportación, ¿sí? Pues como lo evidenciamos, es un procedimiento donde se exporta, digamos, el producto o el servicio que se realiza y pues el comprador ya decide dónde o en qué tiendas se van a vender, ¿cierto? El joint venture, que es como una asociación entre una o dos más empresas
para establecer pues una marca, una misma marca, digamos una creación de una marca, pero pues lógicamente se sabe que las dos empresas van a trabajar conjuntamente para así internacionalizar ya las como tal el filial, ¿no? El tercero pues es la venta de franquicia, sí, es una de las más reconocidas últimamente, debido pues a que ya se realiza en muchas partes del mundo. Ya digamos no se pone como tal otro local o no se abre otro punto, sino pues ya se vende la franquicia en donde el comprador pues decide dónde hacer o vender, y ya pues digamos el creador de la empresa no tiene que preocuparse por infraestructura o por gastos digamos de la empresa o por pérdidas o referente digamos a lucratividad, ¿sí? Las subsidiarias también, que son muy parecidas a la franquicia, y pues encontramos también otros tipos, ¿no? En este caso pues ya definiendo los income terms y la internacionalización empresarial, pasaremos digamos a las preguntas establecidas en la guía. En este caso, bueno, verificando aquí, la primera pregunta es: ¿cómo puede evidenciar usted la relación de los Income Terms 2010 con la internacionalización empresarial? Bueno, primero que todo, pues como hemos definido, los Income Terms son términos o contratos celebrados entre el importador y el exportador. Allí en este momento, lógicamente, ya cuando se habla de importador y exportador, quiere decir que hay un procedimiento de internacionalización de alguna empresa, ¿sí? En ese caso pues de la empresa exportadora. Allí entonces podríamos ver la relación, ¿sí?, que se tiene entre estos tratados o estos contratos, disculpa, y la internacionalización empresarial que pues desea la empresa pues llevar al extranjero, ¿no? Lógicamente pues esto también tiene otros factores importantes, como lo es la globalización, la cual pues hoy en día está permitiendo que el procedimiento de exportación sea un poco más fácil, o el procedimiento digamos de internacionalizar la marca sea un poco más fácil. En ese caso pues también encontramos las diferentes barreras que tienen diferentes países, ¿sí? Entonces digamos también es importante aquí ver la relación digamos entre los tratados de libre comercio, ¿sí?, o tratados, no importando cuál sea, entre diferentes países, pues lógicamente para que así el exportador y pues también el importador tengan un beneficio económico al verificar si de pronto las barreras arancelarias no son cobradas o si tienen un más bajo costo que digamos hacer negocios con otros países. En este caso pues también sería importante verificar esto para lógicamente que los costos sean mucho menores, más beneficiando más digamos al exportador, que es la persona que vamos a usar sus productos en el exterior, que al importador, que quien es el que lo recibe. Por lo general pues el importador ya tiene pues todo el tema digamos tributario en el país creado, mientras el exportador pues lógicamente tiene que implementar o crear un poco más digamos indagar más sobre pues el procedimiento que se debe hacer. Principalmente pues esa es como la relación digamos que yo podría ver entre los Income Terms 2010 y la internacionalización empresarial. La siguiente pregunta es: ¿qué implica la nueva distribución de los Income Terms en dos grandes grupos? Bueno, en este momento pues verificando la imagen que nos envían, identifico que los dos grandes grupos lógicamente son el medio de transporte, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Aquí evidenciamos unas cosas muy interesantes. Podemos evidenciar digamos que los transportes o las reglas para cualquier modo de transporte pues pueden beneficiar al importador o pueden beneficiar al exportador. ¿Qué quiere decir esto? Que o el exportador puede realizar todo el procedimiento o el importador puede realizar todo el procedimiento, dependiendo del contrato que se celebre. También lógicamente pues las funcionalidades pueden dividirse allí. Pero ¿qué sucede con el transporte marítimo? Si evidenciamos en estos contratos o en estos tipos de contratos del contrato o el transporte marítimo, evidenciamos que ninguna de las dos partes puede hacer el procedimiento pues totalmente. En ese caso ya digamos hay como un poco más de restricción de que el exportador lleve la mercancía hasta cierto punto, o de que el exportador se encargue de los riesgos y costos hasta cierto punto, y el exportador igualmente pues también tenga digamos como en responsabilidad o en los costos pues ciertos puntos. En ese caso pues aquí ya evidenciamos digamos un poquito más de rigidez, ¿no? Me parece que el transporte, digamos, de cualquier modo de transporte es más viable y es más flexible, dependiendo pues del contrato que se escoja, mientras que el transporte marítimo ya acoge un poco más de responsabilidad, posiblemente por lo que el transporte es por medio del mar. Entonces posiblemente allí
tengan que encontrarse más seguros para asegurar la mercancía, bueno, entre muchas otras cosas. Principalmente esta sería como pues, sí, la implicación de los nuevos grupos, ¿no? O de los dos grandes grupos de los Incoterms. Por último, ¿qué ofrecen los dos nuevos Incoterms a los empresarios del comercio internacional desde una perspectiva de emprendedores eanistas? Bueno, principalmente, digamos, la funcionalidad de la universidad eanista respecto al emprendimiento es la creación de empresas, ¿cierto? La creación de empresas en donde pues nosotros podamos establecer empresas en Colombia y así, digamos, crear un modelo económico en donde abarque, digamos, como no tantas empresas internacionales, sino pues empresas mayoritariamente colombianas, ¿cierto? Pues lógicamente para nosotros tener el beneficio en cuanto pues a la lucratividad o en cuanto, digamos, a emprendimiento nosotros nos podemos referir. En ese caso, digamos, los nuevos Incoterms ofrecen, digamos, a los empresarios de comercio internacional una posibilidad amplia, ¿sí? Y una posibilidad flexible, también que es importante mencionar, de poder internacionalizar la marca por medio de los procedimientos de transporte, ¿sí? Creo que pues ya verificando lógicamente toda esta unidad de estudio y comenzando con estos términos de Incoterms, podemos entender la importancia que tiene la logística del transporte de la mercancía que se quiere exportar al exterior. En ese caso, el asumir las responsabilidades, el asumir los costos, el asumir los riesgos, además de esto, la ayuda que pueden brindar las empresas con mayor experiencia a los nuevos exportadores, ¿no? En este caso, pues es difícil, digamos, respecto al contrato, al último contrato, ¿sí? Que es el DAT. ¿Por qué? Porque lógicamente el exportador tiene que asumir toda la responsabilidad. Y una persona que hasta ahora esté comenzando con su empresa, ¿sí? Hasta ahora esté emprendiendo en el camino pues empresarial, pues va a ser un poco difícil cumplir todos estos parámetros, debido pues a que no contará con la misma experiencia y puede tener algunos errores. Digamos, en favor de lo único pues que podía verse es como entregar directamente en la fábrica del importador la mercancía pues con la misma autenticidad y calidad que ellos manejaron digamos, al sacarla, ¿sí? Principalmente pues yo diría eso. Además de eso, es como invitar también a los empresarios, ¿sí? Por medio, digamos, nosotros que somos negociadores internacionales, es invitar, digamos, a los empresarios, ¿sí? a que la empresa pues que creó tenga una visión de expansión internacional, ¿sí? Digamos, fácilmente me pongo a pensar, nosotros podríamos ser grandes interventores en esta cuestión, ¿cierto? Nosotros de pronto no manejamos o no tenemos una empresa como tal, pero sí tenemos el conocimiento de cómo hacer el procedimiento de internacionalizar una empresa, pues por medio, digamos, de todo lo que hemos evidenciado en la carrera, ¿cierto? En ese caso, pues, con estas interventorías nosotros podríamos ayudar a los empresarios que posiblemente no tienen mucha experiencia para poder, pues así, ayudarlos a crear una marca en el exterior. Pronto ese sería, digamos, como el aporte que podrían dar los emprendedores eanistas en negocios internacionales para las empresas o los nuevos empresarios que quieren internacionalizar la marca. Bueno, no siendo más, pues le agradezco mucho por su tiempo de atención y pues estaré atento a cualquier comentario de su parte. Muchas gracias, que tengan buen día.